Bien, en esta tarde, queridos hermanos, les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos de que al venir en esta tarde podamos verdaderamente entender el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Este tema es una continuación del mensaje que ya pues estudiamos la primera parte en este día, que lo hemos titulado La iglesia a la cual usted pertenece. ¿Es la iglesia remanente? Esa es la pregunta que nosotros nos vamos a ir contestando durante el resto de este estudio. Como ustedes saben, en nuestra primera parte que tuvimos, hablamos un poco acerca de la profecía de las 70 semanas, el tiempo profético de Daniel, de cómo Dios iba a levantar a un pueblo remanente en esta tierra, que iba a ser la iglesia que iba a preparar al mundo prácticamente para el mayor acontecimiento que ha de tomar lugar en esta tierra, que es la segunda venida de Cristo. Hacíamos una serie de preguntas también en el primer tema, y una de las preguntas que hacíamos era: ¿por qué usted, mi querido hermano o hermana, asiste a esta iglesia? ¿Por qué usted viene acá? ¿Qué es la razón que lo trae a usted o la trae a usted a ser parte de este ministerio, de esta iglesia? Esa era una de las preguntas que nos hacíamos. Y Dios tiene que, a través de su palabra, tiene que afirmar nuestros pies sobre una base sólida para saber dónde nosotros estamos o qué terreno estamos nosotros pisando. Hablábamos acerca de un remanente que estaba profetizado tanto por Daniel como por Apocalipsis, que iba a nacer en esta tierra. Recuerden que estuvimos hablando en el estudio de esta mañana, estuvimos hablando acerca de cómo Satanás plantó su bandera en esta tierra y a través de un poder como el cuerno pequeño iba a ¿qué cosa? A echar por tierra la verdad. Iba a echar por tierra todas estas verdades que Dios le dio al pueblo de Israel en el antiguo. Y finalmente se las dio a su iglesia cuando Cristo estuvo en esta tierra, y la iglesia tenía que predicar todas esas verdades al mundo. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que esa iglesia también se apartó de la verdad, apostató de la verdad, y ahí comenzó el principio del tiempo profético de Daniel 7:25, que es el poder o el dominio del cuerno pequeño, que iba a echar prácticamente por tierra toda la verdad. Pero Dios, como decíamos en el tema anterior, Dios no va a permitir nunca que el error prevalezca sobre la verdad, jamás. Jamás va a permitir el Señor que su palabra, hermanos, que es la verdad, como decíamos hoy en San Juan, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dios nunca va a permitir que su palabra sea mancillada y que el error prevalezca sobre la verdad. Por eso, al final de ese periodo profético, el profeta Daniel escucha una voz que le dice: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario iba a ser, ¿qué cosa? Purificado. Bien, comencemos nuevamente donde nos quedamos en el tema anterior para ir repasando. Desde 1826, el mensaje del advenimiento, oigan bien, empezó a ser predicado, ¿dónde? Primeramente, en Inglaterra. Pero en este país, el movimiento no tomó forma tan definida como en los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que aquí en Norteamérica tomó más forma ese mensaje del advenimiento que en Europa. No se enseñaba tan generalmente la fecha exacta del advenimiento, pero la gran verdad de la próxima venida de Cristo en poder y gloria fue extensamente proclamada. O sea, fue un despertar muy glorioso, muy maravilloso en ese entonces. El mensaje, oigan bien,
que fijaba el año 1844, porque ahí iba a terminar el cómputo profético de Daniel 8:14, como fecha de la venida del Señor. Creían en aquel entonces todos esos adventistas. Fue también proclamado en Gran Bretaña. Circularon profusamente las publicaciones adventistas, procedentes ¿de dónde? De Norteamérica, de Estados Unidos. Se reimprimieron libros y periódicos en Inglaterra. Toda esa cita que yo acabo de leer está en El conflicto de los siglos, la página 411. Quiero recordarles que lo que ustedes vean entre comillas, recuerden que es una cita inspirada. Como ustedes pueden ver ahí, está entre comillas, abre con comillas, cierra con comillas. Vamos a ver qué pasó acá. Ok. Ahora sí. Bien. Abre con comillas, cierra con comillas, son citas inspiradas. Pero ahora vamos a ver a continuación a ver si me funciona acá. Ok, vamos a ver. Ahora no me quiere trabajar acá. No, está bien, eso no tiene que ver. Ahora sí. Pero Satanás, que conocía muy bien este periodo profético y el cumplimiento de las profecías de Daniel 7:25 y de Daniel 8:14, recuerden, comienza a levantar un movimiento religioso y apóstata para contrarrestar la verdad de Dios. Muy importante. ¿Qué sucedió, hermanos? Vamos a ver qué dice esa cita del Espíritu de Profecía. Preste mucha atención a esa declaración. Es muy importante que nosotros la entendamos. Dice, Satanás estudia la Biblia ¿con qué? Cuidado. Con cuidado. O sea, yo lo pongo entre corchetes para nosotros darle énfasis a la cita y nosotros podamos entender lo que estamos leyendo. Satanás estudia la Biblia con cuidado. O sea, estudió detenidamente ¿qué cosa? El cumplimiento profético de Daniel 8:14. Sigue diciendo, sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 284. Detengámonos ahí unos segundos para analizar lo que estamos leyendo y así poderlo entender. ¿Qué va a hacer Satanás? Primero, Satanás estudia la Biblia diligentemente, con cuidado. O sea, tal vez inclusive más estudiador de la palabra de Dios que nosotros. Él la estudia con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces va a procurar ¿qué cosa? En todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. A mí me llamó la atención la palabra contrarrestar. Y entonces la busqué en el diccionario, hermanos. Mire lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Contrarrestar, ¿qué significa? Hacer frente y oposición a algo. Neutralizar el efecto de algo. O sea, cuando dice la sierva del Señor que Satanás va a procurar contrarrestar la obra que el Señor está haciendo en la tierra, quiere decir que Él le va a hacer frente o va a levantar oposición en contra de lo que Dios quiere que la iglesia haga o lo que Dios quiere que se haga en esta tierra. Vamos a hablar un poco acerca de las enseñanzas y reforma de Martín Lutero. ¿Quién no sabe quién fue Martín Lutero? El 31 de octubre de 1517, oigan bien, yo pongo entre corchetes para que nosotros entendamos,
seguía corriendo la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo comenzó a correr esa profecía? ¿Ah? Exactamente. Exactamente, en el 457 a.C. y terminó en 1844. La primera parte de esa profecía era de 70 semanas y estaba solamente, era para el pueblo judío, para la nación de Israel y para la ciudad de Jerusalén. Esa primera parte, que eran 70 semanas o 490 años, como estudiamos en el tema de la mañana, terminó en el año 34. Con la muerte de Esteban. A partir de ahí restaban ¿cuántos años más? 1810 años faltaban de esas 2300 días o años. Entonces, hermanos, en el año 1517 esa profecía seguía corriendo. ¿Por qué? Porque se terminó en 1844, no se lo olviden. O sea, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, allí en Alemania, él tal vez no lo sabía, pero era parte del cumplimiento profético de Daniel 8:14, donde Martín Lutero declaró públicamente una de las tantas falsas enseñanzas promovidas por Roma. ¿Cuáles eran? Las indulgencias, que rechazaban la verdad bíblica de la salvación por la fe. Queridos hermanos, el 31 de octubre de 2017 se cumplieron 500 años o el 500 aniversario de ese gran evento. ¿Por qué Martín Lutero clavó esas 95 tesis? ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma estaba vendiendo indulgencias. Indulgencia eran unos documentos, eran unos papeles. Que si usted estaba en pecado, si usted compraba un papel de eso, una indulgencia, sus pecados le eran perdonados. O si usted tenía una persona supuestamente en el purgatorio, un familiar, esa persona, si usted compraba esa indulgencia, esa persona podía ser rescatada del purgatorio, según la doctrina de Roma, por supuesto. Eso no es bíblico. Y saben que Roma se hizo rica a causa de la venta de indulgencias. Y la venta de las indulgencias en los días de la Reforma, en los días de Lutero y mucho antes, las ventas de las indulgencias fueron las que patrocinaron ¿qué cosa? La edificación o la construcción de la Basílica de San Pedro. Exactamente. Y saben una cosa, cuando Francisco declaró el año de la misericordia, recientemente, ustedes lo escucharon en la noticia, cuando abrió la supuesta puerta santa en la Basílica de San Pedro, a ese cruce por la puerta santa le llamó la indulgencia plenaria. O sea, Roma, hermanos, sigue enseñando acerca de las indulgencias. Sigue promoviendo las indulgencias. Tal vez ya no a través de un documento, de un papel, pero sí a través de cruzar por determinada puerta santa o hacer un sacrificio, una penitencia. Usted va a obtener, según Roma, la indulgencia. O sea, cuando Martín Lutero, hermanos, protestó en 1517, hoy Roma sigue practicando lo mismo después de tantos años, después de 500 años. Por eso es que el conflicto de los siglos dice que Roma nunca cambia. Vamos a ver qué dice esta cita que aparece en el conflicto de los siglos. Página 348 dice, Lutero declaró, oigan bien lo que dijo Lutero, estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. ¿Más de qué? 300. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. ¿Qué diría Martín Lutero si estuviera vivo hoy? Si viera la condición de este mundo actual. Noten cómo termina la cita, dice Lutero, se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. Se refería al papado, por supuesto. El conflicto de los siglos, página 348. Mire bien esta otra declaración, escuchen bien, hermanos. Dice, Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido ¿qué?
desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Conflicto de los siglos, página 405. Si le sumamos 300 años después del 31 de octubre de 1517, ¿nos llevan a qué año? 1817. Porque Martín Lutero dijo 300 años como máximo. Por supuesto, él no conocía muchas de las profecías de Apocalipsis, que tenían que cumplirse también, específicamente Apocalipsis 13. Cuando Martín Lutero clava las 95 tesis allá en Alemania, ya el poder papal llevaba reinando 979 años desde que subió al poder en el año 538 después de Cristo. Si usted le suma 538 más 979, le da la fecha cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. En 1517. Pero ¿qué sucedió, hermanos? La Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente conocidos como los jesuitas, es una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada en el año, ¿qué año? 1534. Por Ignacio de Loyola. ¿Por qué en el año 1534? Cerquita de la protesta de Martín Lutero. Esta orden fue fundada con el propósito de ¿qué? De contrarrestar y destruir el protestantismo y las reformas de Martín Lutero. Recuerda que ya estaba Satanás trabajando, hermanos. Recuerda la cita que acabamos de leer, que Satanás estudia, ¿cómo estudia la Biblia Satanás? Entonces él conoce el cumplimiento profético. Él estudió la profecía de Daniel 8:14. Ahí ustedes pueden ver, esa es una foto de Ignacio de Loyola. Ahora es un santo. El fundador de la orden jesuita es un santo ahora. Y ustedes pueden ver ahí las estatuas en Roma. San Ignacio de Loyola ahora. Todos los reformadores, oigan bien, reformadores protestantes, como Martín Lutero, Juan Wycliffe, Juan Hus, Juan Wesley, enseñaron y predicaron que el papado, oigan bien, o sea, el sistema papal, no estoy hablando de personas ni individuos, porque mucha gente a veces se ofenden cuando nos oyen hablar de estas cosas. No estamos hablando de personas, porque sabemos que dentro del catolicismo romano hay gente sincera que aman y temen a Dios de acuerdo a lo que ellos han conocido, pero necesitan conocer la verdad para este tiempo también. Estamos hablando del sistema. Todos enseñaron y predicaron que el papado como sistema representaba ¿a quién? Al anticristo. Y vamos a citar las palabras de Martín Lutero en el libro La vida y tiempo de Martín Lutero, la página 154. Este libro yo lo tengo en mi casa. Yo traduje esta cita, pues está en inglés. Mire lo que escribió Martín Lutero, hermanos. Yo no lo creí, aunque yo ahora lo sé bien. Roma debe ser la silla del anticristo, el centro de la abominación y la sinagoga de Satanás. ¿Quién es el anticristo si el Papa no es el anticristo? Palabra fuerte, ¿verdad, hermanos? Hoy por hoy, con todo lo que existe, el ecumenismo y todo lo que existe hoy en este tiempo, hoy por hoy, no creo que alguien se atreva a decir palabras como esta. Se metería en un problema bien grande, hermanos. Para ese entonces el papado deseaba encontrar una forma para salirse de este problema. ¿Por qué? Porque todos los reformadores, los que acabamos de mencionar, y las demás iglesias protestantes que creían en los mensajes de Lutero, de Juan Hus, de Wesley, de Juan Wycliffe o John Wycliffe, como se le conocen, todos estaban predicando el mismo mensaje. Entonces Roma deseaba encontrar una forma para salirse de este problema. ¿Por qué? Porque todos predicaban lo mismo, todos predicaban de que el poder papal era el anticristo en esta tierra. Los jesuitas de Roma pasaron muchos años
estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis. Y uno de estos jesuitas se llamaba Francisco Rivera, que creó la doctrina del futurismo. ¿Cuál era la doctrina del futurismo, hermanos? La doctrina del futurismo consiste en la idea de mover para el tiempo del fin la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9. Hagamos una pausa aquí para poder nosotros entender lo que estamos diciendo. ¿Se recuerda esta mañana cuando estudiamos la profecía de las 70 semanas? La última semana restante de esos 490 años, ¿cuándo empezó a correr? ¿Recuerdan? Ustedes son buenos estudiantes. ¿En qué año? En el año 27, cuando Cristo es bautizado en el río Jordán. Si contamos de ese año, del año 27, contamos 7 años, porque una semana en profecía bíblica son 7 años. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Entonces, si contamos del año 27, 7 años, nos llevan ¿a qué año? Al año 34, donde terminó la profecía de los 490 años, o sea, de las 70 semanas, con el apedreamiento del primer mártir cristiano que fue Esteban. Ahí fue donde la nación judía prácticamente selló su destino y ya dejó de ser el pueblo de Dios en esta tierra. Hermanos, pero los jesuitas de Roma se propusieron en mover esa última semana, esa profecía, y ponerla ¿dónde? En el tiempo futuro. Por eso es que hoy se enseña dentro de los grupos pentecostales, evangélicos, iglesias bautistas, enseñan que el anticristo va a venir en un tiempo futuro. Vamos a ver de dónde surgió todo esto, preste mucha atención. Hacemos una pregunta: ¿qué métodos usó Roma para destruir la verdad de la Reforma? Escuchen bien, en el Concilio de Trento, los jesuitas de Roma fueron comisionados por el Papa para desarrollar una nueva interpretación de la Escritura que contrarrestaría la aplicación protestante del anticristo a la Iglesia Católica Romana. O sea, ellos se inventaron algo. Eso que ustedes ven ahí es una portada del libro de Francisco Rivera. Francisco Rivera nació en el año 1537 y murió en el año 1591. O sea, nació 20 años después de que Martín Lutero haya clavado las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Interesante. ¿Qué sucedió, hermanos? A raíz de esto, la iglesia de Roma publicó 4 panfletos, oigan bien, en los años 1500, para quitar de ellos la atención de la gente y ponerla en un futuro anticristo. Francisco Rivera, por eso se le conocía como el padre de la doctrina del futurismo. En 1590, Rivera publicó un comentario de 500 páginas sobre el Apocalipsis, negando la aplicación del anticristo hacia la iglesia de Roma. Pregunto, ¿qué consecuencias trajo Satanás contra el movimiento adventista de 1844 con las enseñanzas jesuitas? Mire lo que sucedió. Satanás empezó a trabajar fuertemente para contrarrestar este movimiento. Durante casi 300 años después del Concilio de Trento, el futurismo jesuita se mantuvo en gran parte dentro de la esfera de la religión católica. Pero el plan de los jesuitas era que estos principios teológicos fuesen adoptados también ¿por quién? Por los protestantes. Vamos a hablar de ciertas personas, escuchen bien, porque todo esto es historia, para que nosotros veamos de dónde surgió la doctrina de la gran tribulación y el rapto secreto, que nuestros amigos evangélicos pentecostales defienden a capa y espada. El doctor Samuel Ruffin Maitland, mire la fecha, yo todas las fechas las puse en amarillo, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué en amarillo? Porque ¿cuál es la fecha histórica de Daniel 8:14? ¿Cuál es? No, la fecha histórica de Daniel 8:14, 1844. Cuando iba a terminar la profecía de las 2300 tarde y mañana.
¿En qué año nació ese señor? 1798. 1792. 6 años antes del cumplimiento final de Daniel 7:25. Donde el papado recibió su herida de muerte en 1798. Qué interesante. ¿Y en qué año murió? 1836. ¿En qué año se cumplió Daniel 8:14? Ah. Ve que Satanás ya sabía cómo se estaban desarrollando las cosas, hermanos. Dice que este hombre era un abogado y estudioso de la Biblia. Se convirtió en bibliotecario del arzobispo de Canterbury. Un día descubrió el comentario de Rivera, de Francisco Rivera, el que escribió las 500 páginas sobre el libro de Daniel y Apocalipsis. En la biblioteca lo encontró. En cualquier caso, en 1826, ¿en qué año, hermanos? 1826. O sea, 18 años antes de la fecha de 1844. Publicó un libro ampliamente leído atacando ¿qué cosa? La reforma, y dio su apoyo a Rivera en la idea de un futuro de un solo hombre anticristo. Durante los siguientes 10 años continuó su retórica antirreforma. Como resultado de su celo y fuertes ataques contra la reforma en Inglaterra, el protestantismo de esa misma nación que produjo la Biblia King James, en 1611 recibió un golpe demoledor. Vamos a otro personaje, Edward Irving. ¿En qué año nació? 6 años antes de la fecha de 1798, cuando el papado recibe su herida de muerte. ¿Y en qué año murió? 10 años antes de 1844. ¿Quién fue este señor Edward Irving? Irving fue un presbiteriano escocés y precursor de los movimientos pentecostales y carismáticos. Tradujo la obra de Lacunza era un sacerdote jesuita católico, del español al inglés, en un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad, con un discurso preliminar publicado en Londres en 1827. Oigan bien, Irving se convirtió en uno de los predicadores más elocuentes de su tiempo y una figura destacada de la Iglesia Católica Apostólica de Inglaterra. Miren bien la fecha, hermanos. Todo gira en torno a la fecha histórica de 1844. En 1828, sus reuniones al aire libre en Escocia atrajeron a una multitud de 10,000 personas. Mucha gente. Su iglesia en Londres sentaba 1 millar de personas y se llenaba semana tras semana con el pueblo extraído de los círculos más brillantes e influyentes de la sociedad. Oigan bien, Irving descubrió el libro de Lacunza y estaba profundamente conmovido por él. En este momento Irving escuchó lo que él cree que es una voz del cielo que le ordenaba predicar el rapto secreto de los santos. Irving comenzó a celebrar conferencias bíblicas en toda Escocia, haciendo hincapié en la venida del Mesías para arrebatar a su iglesia, el famoso rapto secreto. Sobre este mismo tiempo, o sea, por los años 1800, se inició un nuevo movimiento que llegó a ser conocido como los Hermanos de Plymouth. ¿Quién fue este señor? John Nelson Darby. ¿En qué año nació, hermanos? 44 años antes del cumplimiento de Daniel 8:14. ¿En qué año murió? Él es conocido como el padre del dispensacionalismo. Irving y Darby eran contemporáneos, aunque asociados a diferentes movimientos espirituales. Biógrafos de Darby se refieren a él como el padre del dispensacionalismo. Oigan bien, y la joya de la corona en el reino del dispensacionalismo es, por supuesto, ¿qué cosa? El rapto secreto. Darby, llamado el padre del dispensacionalismo, fue el responsable de la amplia difusión de los principios de la nueva doctrina pretribulatoria
alrededor del año 1830. Fíjense bien, hermanos, que todo esto que Satanás está levantando, Satanás sabía, ya leímos, que es un diligente estudiador de la Escritura. Y él decía, aquí dice la profecía bíblica, que al final de los 2300 tardes y mañanas, el santuario iba a ser purificado y Dios iba a levantar un movimiento en esta tierra para rescatar todas las verdades que yo me he encargado de pisotear, decía Satanás. Por eso voy a empezar a levantar un movimiento apóstata alrededor de esa fecha para neutralizar, para contrarrestar. ¿Se acuerda que leímos la palabra contrarrestar? La obra que Dios quería hacer, hermanos. Así que alrededor de los años 1830, a través de su ministerio, en el movimiento de los hermanos de Plymouth, la doctrina pronto se extendió ¿a dónde? ¿A dónde? Y fue ampliamente popularizada por la Biblia de referencias Scofield. ¿Han oído ustedes hablar de esa Biblia? La Biblia de Scofield, yo tengo una copia de esa Biblia en mi casa. ¿Sabe cuánto me costó? $1. ¿Sabe dónde la conseguí? En el pulguero donde nosotros vamos a repartir literatura. Ya les voy a hablar de esa Biblia de Scofield. Escuchen. La enseñanza del rapto secreto, oigan bien, fue introducida en los Estados Unidos y Canadá en la década de 1860 y 1870, aunque hay algunos indicios de que pudo haber sido enseñada ya en la década de 1840. Darby, oigan bien, visitó los Estados Unidos ¿en cuántas ocasiones? 6 veces. La nueva enseñanza se estaba extendiendo. Un predicador congregacionalista con el nombre de C.E. Scofield estuvo bajo la influencia de Darby y los hermanos de Plymouth. Hago una pregunta, ¿qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo es un sistema de teología que tiene 2 características principales. Número 1, una consistente interpretación literal de la Escritura, especialmente de la profecía bíblica. Y número 2, una distinción entre Israel y la iglesia dentro del programa de Dios. O sea que Darby, que era el padre del dispensacionalismo, enseñaba literalmente que iba a venir un anticristo en el futuro. Por eso le llaman el padre del dispensacionalismo. Rivera fue el padre del futurismo. O sea, todas las profecías que se cumplieron, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas que se cumplió en el año 34, Rivera la cogió y la tiró para el tiempo del fin. Por eso hay tanta confusión teológica hoy dentro de las iglesias del mundo cristiano. Por eso muchos de nuestros amigos pentecostales, bautistas, metodistas y otras denominaciones religiosas creen hoy y están arraigados firmemente en la doctrina de un futuro anticristo que va a venir y del rapto secreto. Pero ¿de dónde se originó eso? ¿Dónde? Con los jesuitas de Roma, mis queridos hermanos. Bien, vamos a ver algo muy interesante aquí. El futurismo en Norteamérica. Cyrus Scofield Ingerson. ¿En qué año nació ese hombre? 1 año antes del cumplimiento de Daniel 8:14. Qué interesante. ¿En qué año murió? 1921. Una de las figuras más importantes de todo este drama es Cyrus, como se le dice en inglés, Scofield Ingerson, abogado de Kansas que fue fuertemente influenciado por los escritos de Darby. Recuerden que todos esos hombres que yo acabo de mencionar y poner en la pantalla, todos esos hombres creían en el dispensacionalismo y en el futurismo y en el rapto secreto y en un futuro anticristo que iba a aparecer. En 1909, mis queridos hermanos, Scofield publicó la primera edición de su famosa Biblia de referencias Scofield. Muchos de ustedes tienen la Biblia de estudios, ¿verdad? ¿Sí o no? La Biblia de Scofield es parecida a la Biblia de estudios. O sea, tiene los versículos bíblicos y en la parte de abajo tiene los comentarios, que le llaman comentarios de pie de página. Y esa Biblia está llena de comentarios con la doctrina del rapto secreto, hermanos. Mire lo que dice.
en 1900, ¿en qué año? Esta Biblia se hizo tan popular en las escuelas bíblicas protestantes de Norteamérica que fue necesario imprimir literalmente millones de copias. En los años 1900 la Biblia de Scofield era la Biblia más popular de Estados Unidos. Sin embargo, en las notas a pie, o sea, en los comentarios muy respetados de la misma Biblia, Scofield inyectó grandes dosis ¿del qué? Del líquido del futurismo, o sea, doctrina jesuita, que también se encuentra en los escritos de Darby, de Todd, de Maitland, de Bellarmino y de Rivera. A través de la Biblia Scofield, oigan bien hermano, mire cómo estaba trabajando Satanás. A través de esa Biblia Scofield, el niño cristiano, los niños que iban a las escuelas cristianas en ese entonces, llegó a la edad adulta, joven, con una doctrina o teología ¿qué? Jesuita. La doctrina de un anticristo por venir se estaba estableciendo firmemente dentro del siglo XX en el protestantismo norteamericano. ¿Se dan cuenta cómo estaba ya trabajando Satanás? Ustedes han oído hablar de Moody Institute. El Moody Bible Institute, o sea, el Instituto Bíblico de Moody, con sede allí en Chicago, y el Seminario Teológico de Dallas han apoyado firmemente las enseñanzas de John Nelson Darby. Y esto ha continuado impulsando el crecimiento del futurismo en Estados Unidos. Por eso tengamos cuidado cuando vayamos en el radio y poner ciertas emisoras cristianas. Porque está bien la música cristiana, puede ser música solemne, bonita, pero tengamos mucho cuidado con lo que oímos en esas emisoras de radio como la Moody Radio, porque eso es a nivel nacional, porque ahí aprovechan ellos para inyectarle a las masas la falsa doctrina jesuita del futurismo, del dispensacionalismo y del rapto secreto. Tengan mucho cuidado, hermanos. Pues no venga aquí a la iglesia confundido o confundida de que yo algo por allí. Bien. Luego en la década de 1970, el pastor Hal Lindsey, un graduado del Seminario Teológico de Dallas, publicó su libro éxito de taquilla, The Late Great Planet Earth, o sea, el tardío gran planeta Tierra. ¿Qué sucedió? Este volumen de 177 páginas, que era fácil de leer, llevó el futurismo a las masas de la cristiandad norteamericana y más allá. El New York Times lo calificó el número 1 de los más vendidos de la década. Más de 30 millones de copias, hermanos, se vendieron o se han vendido y ha sido traducido ese libro a más de 30 idiomas. A través del Late Great Planet Earth, el futurismo jesuita tomó una fuerte influencia sobre el mundo cristiano y protestante de Estados Unidos. Mire cómo estaba trabajando Satanás, mis queridos hermanos. Yo hago ahora una pregunta, ¿por qué Estados Unidos? Satanás sabía que el gran movimiento adventista se había levantado expresamente en ese país a partir de la fecha de 1844. Satanás sabía que al final de la fecha de Daniel 8:14, el Señor iba nuevamente a levantar y a restablecer las verdades que Satanás tanto odia y que el papado se había encargado de pisotear por 1260 años. Y por eso vemos este movimiento que Satanás ya está levantando en torno a esa fecha histórica, específicamente en Norteamérica. Porque el movimiento adventista, ¿dónde nació, hermanos, queridos hermanos? Dígame, por favor, ¿dónde nació? Aquí en Estados Unidos, el movimiento adventista de 1844. Elena G. de White y el conflicto de los siglos. Fíjense bien, hermano, esto es muy importante. Dios inspiró a Elena G. de White a escribir la primera edición del Conflicto de los Siglos. ¿En qué año? 1884, titulada La gran controversia entre Cristo y Satanás. Dios sabía que Satanás, por medio de Roma, una vez más trataría de contrarrestar el mensaje y la verdad adventista. Por eso Dios levantó a esta sierva, hermanos, con un mensaje de verdad para este tiempo del fin, para contrarrestar las falsas enseñanzas que estaban enseñando Darby, Maitland, Scofield y todos estos grandes predicadores, tanto en Europa como en Norteamérica.
Pero la Biblia claramente enseñaba que a partir de la fecha de 1844, o sea, de Daniel 2, 8, 14, Jehová restablecería nuevamente, ¿qué cosa? Las verdades que Dios dejó en su palabra. Esta obra fue llevada a cabo por el movimiento adventista, que posteriormente se convirtió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todos esos grandes pioneros formaron parte de este movimiento adventista. Vamos a ver algo muy interesante, mis queridos hermanos, porque ahí vemos en esa gráfica a un gran predicador que se llamó Guillermo o William Miller. Vamos a hablar de las competencias alrededor de 1844. Esto es muy importante, no nos distraigamos porque esto es de vital importancia. Satanás comenzó a hacer guerra contra la iglesia que guarda los mandamientos, que surge después del cumplimiento profético de 1844, en el cumplimiento del juicio y la purificación del santuario. ¿Qué armas usó Satanás para tratar de destruir a este movimiento profético y a la iglesia? Volvamos a leer la cita de Joya de los Testimonios, por favor. Esta cita la tenemos que tener en nuestra mente. Apúntenla, por favor. Satanás estudia la Biblia con cuidado. ¿Estudia la Biblia Satanás? Estudió detenidamente el cumplimiento profético de Daniel 8:14, por supuesto. Sabe que le queda ¿cuánto tiempo? Poco tiempo, y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 284. Pero para aquellos que se le olvidó lo que significa la palabra contrarrestar, como yo sé que ustedes a veces se le olvidan las cosas fácilmente, pues yo se la pongo de nuevo en la pantalla. Contrarrestar significa resistir, hacer frente y oposición a algo. Neutralizar el efecto de algo. Diccionario avanzado de la lengua española, página 288. O sea, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que Satanás, que estudia la Biblia diligentemente o con cuidado, él sabía que estaba llegando el tiempo para que el Señor levantara un movimiento profético en esta tierra, y él iba a contrarrestar, en otras palabras, iba a levantar otro movimiento para hacerle oposición, para resistir el mensaje que Dios tenía para esta hora. Al menos 12 religiones, ¿cuántas religiones? 12. O movimientos filosóficos nacieron alrededor del movimiento milerita y adventista entre los años 1830 y 1840. Oigan bien, estas falsas religiones y filosofías han sido tan poderosas que han disminuido grandemente la efectividad del pueblo de Dios en alcanzar al mundo con el mensaje de los 3 ángeles. Por eso es que hay muchas personas hoy no creen en nuestro mensaje, porque han creído ya todas estas falsas creencias. Vamos a empezar a hablar de esas 3 hermanas, las hermanas Fox. ¿Saben quiénes fueron las hermanas Fox? Hablemos un poco del espiritismo moderno. El espiritismo ha existido desde los tiempos bíblicos, pero recuerden, ¿se acuerdan la bruja de allá de cuando Saúl? La encantadora, la divina ahí en Endor. O sea, el espiritismo tiene sus orígenes con el Satanás mismo, que es el originador del espiritismo y de la inmortalidad del alma, es correcto. Pero estamos hablando del espiritismo moderno en torno a la fecha de 1844. Nunca se le olvide eso, por favor. En 1848, ¿en qué año? O sea, 4 años después del cumplimiento profético de Daniel 8:14, las hermanas Fox se comunicaron por primera vez con espíritus de los muertos. Pero fue Andrew Jackson Davids quien fue poseído por un poder, luego transportado a unos montes donde recibió sus instrucciones de espíritus. ¿En qué año, hermanos? En 1844. No es Andrew Jackson.
Ustedes ven allí esa lápida, hermanos. Esa lápida está supuestamente en el hogar donde vivían las hermanas Fox. Y dice ahí el lugar de nacimiento del espiritismo moderno. Está en inglés, pero yo se lo estoy traduciendo. Dice la casa o el hogar de las hermanas Fox. Interesante. Dice, there is no death, o sea, no hay muerte. There are not dead, o sea, ellos no están muertos. ¿Quiénes son ellos? Los espíritus que supuestamente se les aparecían a ellas. Pero nosotros sabemos que son espíritus de Satanás, porque la Biblia sí enseña que los muertos nada saben. Elena G. White y los golpes misteriosos, ella habló de esto, de lo que ocurría en los días de las hermanas Fox, si ustedes no lo sabían. Ella escribió, el 24 de agosto de 1850, escuchen, vi que los golpes misteriosos, esos golpes que se oían en la casa de las hermanas Fox, eran efectos ¿de quién? Del poder de Satanás. Algunos procedían directamente de él y otros indirectamente, por medio de sus agentes, pero todos dimanaban ¿de quién? De Satanás. Eran su obra y la realizaba de distintos modos. Sin embargo, en las iglesias y en el mundo había muchos tan sumidos en densas tinieblas que se imaginaban y sostenían que esos golpes misteriosos eran obra del poder de Dios. ¿Qué estaba haciendo Satanás, hermanos, en ese tiempo? Con la obra de las hermanas Fox, tenía muchas personas confundidas. Dice que eran su obra y la realizaba de distintos modos. Sin embargo, en las iglesias, oigan bien, en las iglesias y en el mundo había muchos tan sumidos en las densas tinieblas que se imaginaban y sostenían que esos golpes misteriosos eran una obra que provenía ¿de quién? Del poder de Dios. Mire cómo Satanás estaba trabajando, mis queridos hermanos. Sigue diciendo ella, vi que no tardaría en calificarse de blasfemia todo cuanto se dijera en contra de los golpes misteriosos. O sea, todo el que hablara en contra de esos mensajes estaba blasfemando supuestamente, los cuales se irían extendiendo más y más con incremento del poder ¿de quién? De Satanás. Y hoy lo estamos viendo, hermanos. Espiritismo moderno, hasta por la televisión sale. Hollywood está plagado de espiritismo. Hand reading, te leo la mano. Todo eso, te leo el futuro. Todo eso, hermano, es espiritismo. Fox News. ¿Será casualidad eso? Y que algunos de sus adeptos, sigue diciendo la cita, tendrían poder para realizar milagros, hasta para hacer bajar fuego del cielo a la vista de los hombres. Primero escrito, página 59. Esta sierva inspirada por Dios dijo que ese movimiento espiritista se iba a extender más y más con incremento del poder ¿de quién? De Satanás. Bueno, pues veamos entonces algo de eso. Movimiento de la nueva era. Estos fueron todos los movimientos que empezó a levantar Satanás. La teosofía es la denominación que se le da a diversas doctrinas religiosas y místicas que creen estar iluminadas e íntimamente unidas a una divinidad. Se dice que la teosofía fue fundada por la medium espiritista llamada Elena Blavatsky. Oigan bien, que describe cómo ella conoció a su maestro y guardián. ¿En qué año? En 1851. El movimiento de la nueva era es hijo de la teosofía, lo cual la hija del espiritismo. Elizabeth Peabody publicó el libro La Esfera. ¿En qué año? 1844. ¿Cuáles son las metas de la nueva era? Número 1, llevar al hombre a considerarse capaz de desarrollar poderes que no tiene y que no vienen de Dios, y a conseguir por sí mismo la salud, la paz y la prosperidad. O sea, tú lo puedes hacer solo. Hay muchos predicadores que dicen ser cristianos, que sacan libros y en sus portadas dice, tú puedes, solo tú puedes.
Número dos, glorificar al hombre hasta hacerle creer que puede llegar a ser como Dios. Número tres, llevar a la humanidad a una sola religión mundial, una sola cultura, un solo sistema económico y un solo gobierno mundial. Y número cuatro, preparar a la humanidad para aceptar a un nuevo Mesías que sustituya al Mesías de los cristianos. Y finalmente, número cinco, poner el mundo a adorar ¿a quién? A Lucifer. Ustedes ven ahí esa colección, Harry Potter, que hoy los jóvenes están deseosos por leer, o que muchos jóvenes hoy están leyendo. Todos esos son libros que promueven el espiritismo, la magia y todo eso, mis hermanos. Satanás está llenando las mentes de los jóvenes con Harry Potter. Y muchos de estos libros han llegado a Hollywood. O sea, son películas, son taquilleras como Harry Potter. El nuevo espiritismo que comenzó en 1844 a 1845 ha evolucionado en una dimensión tan poderosa en contra de la verdad de Dios que el mundo, oigan bien, está enceguecido por ello. Algunas de las más recientes manifestaciones se encuentran en los libros de Harry Potter o Potter, en los programas de televisión y en las películas que hacen atractivo lo oculto y desarman los temores de las personas por el contacto con los demonios. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12:9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El Islam, otro movimiento. Millones de seguidores, ¿verdad? Escuchen bien, mis queridos hermanos. La religión Bahá'í viene ¿de dónde? De Irán. Se dice que nació en el calendario islámico del año 1260 como una reforma del Islam. Sid Ali Muhammad, ¿en qué año nació? ¿En qué año murió? 6 años después de la fecha de Daniel 8:14. Comenzó a enseñar que Dios pronto haría manifiesto un mensajero o profeta quien acomodaría la tan esperada era de paz y prosperidad prometida no solo por el Islam, sino también para el judaísmo y el cristianismo. Esta profecía se dice que se cumplió en el año 1844. Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana. ¿Quién fue esta señora? Bueno, competencia de cultos cristianos, ciencia cristiana. Mary Baker Eddy descubrió las leyes divinas de la vida en 1866 y fundó la Iglesia Cristiana de la Ciencia en 1879. Ella comenzó a escribir su novela ¿en qué año? 1844. ¿Es que de esto casualidad, hermanos, que ustedes creen? Los mormones, los que van en bicicleta por allí con sus camisitas blancas y sus corbatas negras. Bueno, vamos a hablar del mormonismo. El mormonismo, la iglesia de los mormones fue fundada ¿en qué año? Smith o Joseph Smith, conocido como su profeta. Esta iglesia creció continuamente durante su tiempo de vida. Smith fue asesinado por una turba enfurecida el 27 de junio ¿de qué año? De 1844. ¿A la edad de cuántos años? 38 años. ¿Quién fue ese señor? Charles T. Russell. ¿Fundador de quién? De los testigos de Russell, les digo yo. Porque si fueran de Jehová, no enseñarían tantas falsas doctrinas. Por eso son los testigos de Russell. El verdadero testigo de Jehová va a enseñar la verdad, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes y yo somos los verdaderos testigos de Jehová. Y las personas que siguen esta verdad para este tiempo del fin. Charles Russell dice que la religión de los testigos de Jehová, como se le conoce, fue fundada por Charles T. Russell en 1872.
Russell se unió a la iglesia adventista, oigan bien, en el siglo XIX. Luego se separó de la iglesia cuando él insistía en colocar fechas para la segunda venida de Cristo, algo que los adventistas negaron después de 1844. Ahí fundó esta denominación, la famosa Watchtower, con su sede allí en Brooklyn, en Nueva York, o sea, la Torre del Vigía, de ahí donde viene toda la literatura de los testigos, Atalaya, Despertad y todo eso, viene de ahí, de la Watchtower o la Torre del Vigía. ¿Quién fue? Friedrich Nietzsche. ¿Han oído hablar de este señor? El que está aquí en la parte derecha, ahí me imagino que con su esposa. Bueno, había una competencia social, académica y también científica. Mire todo lo que estaba levantando Satanás en torno a la fecha de Daniel 8:14, mis queridos hermanos. El ateísmo, aunque no nació en el siglo XIX, por supuesto, pero tuvo una conexión importante con esa era. El filósofo escultor del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, fue un filósofo que quiso derrumbar el cristianismo. Nietzsche nació el 15 de octubre ¿de qué año? 1844. Charles Darwin. ¿Quién fue Darwin? El originador de la teoría de la evolución. Muchos de nosotros que hemos ido a la escuela, se nos enseñó esta falsa doctrina de la evolución. ¿Cuántos de nosotros la hemos estudiado? Muchos de nosotros. Yo la estudié cuando estaba en mi país, cuando era joven en la escuela. Nos pusieron a leer un libro, El origen de las especies. El evolucionismo, oigan bien, en 1838, después de un viaje de 5 años, ¿en qué año? 1838. Después de un viaje de 5 años, Darwin regresó a Inglaterra para comenzar el proceso de escribir acerca de sus pensamientos que llegaron a ser eventualmente su famosa teoría, el origen de las especies, en 1844. ¿En qué año? 1844. Darwin escribió una edición de 230 páginas. La teoría de Darwin ha hecho mucho daño al cristianismo, pero Robert Chambers publicó un libro acerca de esta teoría en octubre de 1844. Carlos Marx, fundador del marxismo y el comunismo. ¿Ven la mano de Carlos Marx ahí en la chaqueta? ¿Así? ¿La ven? Eso es una señal ¿qué? De los masones. Vamos a ver si ustedes conocen a este personaje que van a ver ahora. ¿Quién es? ¿Dónde tiene la mano ahora pues metida? ¿Quién es ese señor? Jorge Mario Bergoglio, Francisco I actualmente. Vamos a hablar del marxismo y el comunismo. Se lo puse ahí para que ustedes se den cuenta. El comunismo tuvo sus orígenes en Carlos Marx y Friedrich Engels, quienes escribieron extensivamente, ¿desde qué año? 1840 en adelante. ¿Estaban ustedes viendo, hermanos, todos los movimientos que Satanás estaba levantando en torno a la fecha de 1844? Esto no es pura casualidad, mis queridos hermanos. De acuerdo a la Enciclopedia Británica, oigan bien, los manuscritos de Marx, donde él pone de manifiesto sus ideas económicas y filosóficas, fueron escritos ¿en qué año? 1844. El evolucionismo y el marxismo-comunismo son todas doctrinas ideológicas que niegan la verdad de la palabra de Dios y desprecian a Dios mismo al punto de que no existe, conduciendo y alentando al mundo a la causa del ateísmo. Oiga, hermano, Satanás tenía las armas y tenía un arsenal bien en sus manos. ¿Quién es ese señor? William Miller o Guillermo Miller. Mire lo que dice la mensajera del Señor. A Guillermo Miller y a sus colaboradores le fue encomendada la misión de predicar la amonestación. ¿Dónde? ¿Dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica.
Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento. Mire lo que dice ahí entre corchetes, yo eso lo puse, eso no está en la cita original. Por eso todo lo que está entre corchetes yo lo agrego para que nosotros podamos entender lo que estamos hablando. ¿Qué dice ahí entre corchetes? ¿A qué país llegaron las enseñanzas futuristas de Francisco Rivera, promovidas por Darby, Irving, Maitland y Scofield? ¿A qué país? Satanás sabía que este movimiento adventista iba a tomar lugar aquí en Norteamérica y por eso trajo todas esas doctrinas falsas y todos estos movimientos como las hermanas Fox y todos estos movimientos que hemos estado aquí leyendo y estudiando tomaron lugar durante ese tiempo. Sigue diciendo la cita, allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Oigan bien, los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. Donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Gloria al Señor. Conflicto de los siglos, página 417. ¿Qué podemos decir acerca de Elena de White y el remanente? Vamos a 1 de Timoteo. Si ustedes quieren anotar ese texto, anótenlo, porque es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Qué dice 1 de Timoteo 3:15? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué? De la verdad. Gloria al Señor. Qué hermoso texto bíblico. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia que Dios reconoce como tal? Como su iglesia. La que es columna y baluarte de qué cosa? De la verdad. Nunca se le olvide ese texto bíblico, por favor. Anótelo. 1 de Timoteo 3:15. Subráyelo en su Biblia. Vamos a hablar acerca de los fundamentos de la verdad. Si la iglesia es columna y evaluarte la verdad, tenemos que leer los fundamentos de esta verdad. ¿El santuario es una verdad? Sí. Presten atención, hermanitos, no se me descuiden. ¿Qué más? La profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. ¿Es una verdad? ¿Importante? Muy importante. La ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, otra verdad. La verdad del sábado. Miren todas estas verdades que están apareciendo ahí en pantalla. Repetimos, el santuario. Ustedes saben, me decía una hermana, no quiero mencionar el nombre por supuesto, pero me decía la hermana que estaba hablando con otra hermana adventista y le habló acerca del santuario, y la hermana adventista lleva años en la iglesia. Y le preguntó, ¿y el santuario? ¿Y qué es eso del santuario? Es una de las verdades fundamentales que Dios le ha dado a la iglesia remanente. ¿Qué otra verdad? La profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. La ley de Dios, o sea, sus 10 mandamientos. La verdad del sábado. ¿Qué más? El mensaje de los 3 ángeles. Otra verdad importantísima para este tiempo. ¿No lo creen? ¿Qué otra verdad? La justificación por la fe. Sigamos leyendo. Recuerden que la iglesia que Dios va a reconocer como su iglesia, ¿cuál es? La iglesia, como leímos en 1 de Timoteo, ¿cómo decía? Baluarte y columna de la verdad.
¿Qué más? ¿Qué otra verdad debe poseer esa iglesia? La santificación bíblica. ¿Creen ustedes que esa verdad es importantísima para este tiempo del fin? ¿Qué más? La victoria sobre el pecado. ¿Qué más? ¿Qué otro fundamento? La no mortalidad de los impíos. O sea, muchas iglesias enseñan hoy que los muertos están en el cielo o están en el infierno. Eso no es verdad, eso no es verdad bíblica. ¿Qué más? La segunda venida de Cristo en forma literal. ¿Qué otra verdad? El don profético o el espíritu de profecía en la iglesia remanente. Otra verdad, la reforma pro salud y las normas cristianas. Puedo pasar porque yo veo hermanos que están cogiendo fotos o videos, no sé. ¿Qué otra verdad? Cristo, oigan bien, Cristo reconocerá como su verdadera iglesia en esta tierra aquella que está poniendo en alto este estandarte de todas estas verdades bíblicas. ¿Escucharon eso? Yo le pregunto a usted, mi querido hermano, en esta iglesia a la cual usted asiste, ¿se predican cada una de esas verdades que están ahí en pantalla? ¿Sí o no? Usted está en la iglesia correcta, hermanos. Si usted va a otro lugar donde no se predique alguna de estas verdades o ninguna de estas verdades, aunque esa iglesia diga ser el pueblo de Dios, esa no es la iglesia que es la columna y baluarte de la verdad. Usted está en un lugar equivocado, mi hermano querido, y tiene que salir de allí. Yo no estoy diciendo con esto que esta es la única iglesia que predica estas verdades. Hay muchas iglesias, hay mucho pueblo de Dios remanente en este país y en todos los países del mundo. Pero si usted va a salir de aquí un día y se va a meter en una iglesia que no predique ninguna de estas verdades que acabamos de poner allí en pantalla, usted está en el lugar equivocado, hermanos. Usted está en el lugar o en la iglesia que Dios no reconoce como su iglesia, como baluarte y columna de la verdad. Si usted ve que en esta iglesia se predican, se promueven y se enseñan cada una de estas verdades como fundamento de la verdad para este tiempo del fin, usted, mi amigo y hermana querida, está en el lugar correcto. Mire lo que dice el deseado de todas las gentes. ¿Se recuerdan que leímos una cita hoy en la mañana acerca de la nación judía? Noten lo que la sierva del Señor dijo. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser ¿qué? Representante de Satanás. Oh, representante de Satanás. ¿Cómo es posible eso? Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Deseado a toda la gente, página 27. El pueblo que Dios había levantado en esta tierra para que fuese columna y base de la verdad, se había convertido en ¿qué? Había llegado a ser representante ¿de quién? De Satanás. Cuando una iglesia, oigan bien lo que les voy a decir, preste mucha atención, sin importar el nombre denominacional, hermanos, aunque se diga Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando esa iglesia deja de predicar, deja de creer y deja de vivir cada una de estas verdades que son columna y baluarte de la iglesia, esa iglesia se convierte tristemente en representante de Satanás. Eso es lo que yo les estoy diciendo, hermanos. Pero eso lo estamos leyendo allí. Eso fue lo que sucedió con la nación judía, que decía ser el pueblo de Dios. ¿Qué le decían los judíos a Jesús? Nosotros somos ¿qué? Descendientes de ¿qué? ¿Simiente de quién? De Abraham.
Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Abraham. Si ustedes, exactamente, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. ¿Ustedes son hijos de quién? De Satanás. Esto es fuerte, hermano, pero yo les dije que se prepararan. Mire lo que dice la sierva del Señor, Consejo sobre la Salud, página 354. El mensaje del tercer ángel, que comprende los mensajes del primer y segundo ángeles, es el mensaje para este tiempo. ¿Para qué tiempo? Para este. Mucha gente va a otras iglesias y no escuchan estos mensajes, pero están ahí tranquilos. No, porque el pastor me dice que está la iglesia de Dios. Dice, debemos levantar, ¿qué cosa? El estandarte que lleva como inscripción los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. ¿Esta iglesia está haciendo esa obra? Amén. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Díganmelo, no tengan miedo en decirlo. Amén, así es. Si es así, usted está en la iglesia correcta, hermanos. Mire a su lado, no hay cientos, no hay miles de miembros, pero Dios va a tener un grupo pequeño en el tiempo del fin. No se sorprenda. Al tercer ángel se lo presenta volando en medio del cielo y proclamando en alta voz, hermanos, fuerte. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, de acuerdo a Apocalipsis 14:12. Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí, están juntos, están unidos. No es posible apagar las evidencias de ¿qué cosa? De la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes, que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso. Hermanos, por favor, abramos nuestros ojos. La hermana White dice que los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, o sea, los mensajes de los tres ángeles, son la verdad permanente y sempiterna. ¿Qué significa la palabra sempiterna? ¿Han oído alguna vez ese término? Bueno, yo lo busqué en el diccionario, porque cuando yo estoy leyendo algo y no entiendo lo que significa alguna palabra, pues voy al diccionario. Mire lo que significa la palabra sempiterna. Sempiterna, que durará ¿qué? Siempre. Que habiendo tenido principio, no tendrá fin. Diccionario Real de la Academia Española, esto es glorioso. Mis queridos hermanos, el mensaje de los tres ángeles no tiene fin. No podemos dejar de predicarlo. La iglesia que deja de predicar ese mensaje hoy, que es un mensaje sempiterno, ha dejado de ser la iglesia de Dios. Y Dios no la reconoce como tal, columna y baluarte de la verdad. Mire lo que sigue diciendo. Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes, o sea, sobre el mensaje de los tres ángeles. ¿Para qué? Para que el pueblo, ¿para que qué? ¿El pueblo qué? De Dios no discierna con claridad de su importancia. Hay muchos adventistas hoy que no entienden, no saben, no conocen este mensaje. Satanás sabe que este mensaje es un mensaje poderoso. Su tiempo y su lugar, para que ellos no conozcan, no disciernan con claridad su importancia, su tiempo y su lugar. ¿Por qué? Porque van de los pastores y les preguntan, pastor, hay que predicar. No, ese mensaje no hay que predicarlo todavía, eso es para después, eso todavía falta mucho. Para que no sepan qué cosa, su importancia, su tiempo y su lugar. Pero estos siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Mensajes selectos, tomo 2, página 134. Escuchen bien, el evolucionismo y el marxismo-comunismo son todas las doctrinas e ideologías que niegan esa verdad de la palabra de Dios. Por eso Dios levantó todos estos movimientos. ¿Qué ustedes ven ahí? Es el encabezado, mis queridos hermanos, del periódico que se ha publicado llamado The Review and Herald. Pero algo muy importante, si ustedes notan, ese encabezado, solamente el encabezado de ese periódico, anunciaba dos verdades al mundo. ¿Cuáles eran esas dos verdades?
¿Ah? ¿Las ven ahí? Ustedes que tienen buena visión 2020. The Advent Review. ¿Qué significa Advent? O sea, revista del advenimiento. Ahora la revista se llama Adventist Review. Adventist, que quiere decir adventista. Advent es advenimiento. ¿Ven la diferencia? Entonces, ese encabezado de ese periódico proclamaba la revista del advenimiento, proclamaba la verdad del advenimiento de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué más decía? And the Sabbath Herald. ¿Ve la palabra Sabbath? And the Sabbath Herald. O sea, el heraldo del sábado. ¿Qué dos verdades, hermanos? Enseñaban los pioneros adventistas. La proclamaban al mundo a través de su literatura, de sus periódicos, de sus libros. La segunda venida de Cristo y la verdad del sábado. ¿Y qué hay en el centro de ese logo? Un mundo. ¿Y qué dice el mundo? El campo, the field, the world, el mundo. O sea, esta verdad que los pioneros adventistas creían, predicaban y vivían, ellos sabían que esa verdad tenía que ser predicada al mundo, mis hermanos. Mire lo que dice esa Review and Herald. Hemos recibido la luz de los mensajes de los tres ángeles y necesitamos ahora decididamente venir al frente y tomar nuestra posición del lado de la verdad. ¿De cuál verdad? ¿Quieres tú tomar esa posición hoy? ¿O no? Únete a este movimiento, hermanos. Únete a este ministerio, porque este ministerio tiene planes de llevar esta verdad al mundo. Y si tú quieres ser parte de ese ejército fiel de Dios en el tiempo del fin, tienes que decidirte hoy. ¿Por la verdad o por el error? ¿Por la verdad de Dios, que está contenida en los mensajes de los tres ángeles, o por la falsa sutileza de Satanás? Eso está en la Review and Herald del 13 de octubre de 1904. Mire lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. ¿Oyeron eso? Oigan bien, hermano, esto es serio, esto es fuerte. Usted va a decir, usted está hablando muy fuerte, pero esto es bíblico. Dice que vio ella, que Dios tenía hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, o sea, las iglesias de Babilonia. Y antes que sean derramadas las plagas, oigan bien, los ministros y la gente serán invitados ¿a qué? A salir de esas iglesias y recibirán gustosamente ¿qué cosa? ¿Cuál verdad? La verdad que acabamos de mostrar en la pantalla, todas esas verdades que identifican al remanente. Satanás lo sabe, oigan bien. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Ellos creen que todavía Dios está aquí con ellos. Mire lo que sigue diciendo. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Esto es fuerte, hermanos, porque muchos de estos hermanos que han rechazado la verdad, ellos creen que Dios todavía sigue trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena, dicen. Se han bautizado muchas personas este año. Pero la luz, ¿qué cosa? Dice ahí, resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se unirán por el remanente. Gloria al Señor. Amén. Muchos hoy todavía no saben qué decisión tomar. No, es que allí es muy bueno, allí conocí a fulano de tal, allí están mis mejores amigos. Esto no es un asunto de amistad, hermanos. Esto no es no, que allí está el pastor fulano de tal que ama mucho a los jóvenes y que es un pastor muy activo. Esto no es asunto, hermanos, de quién está allí, quién no está allí. Esto es un asunto de que tú te decías por la verdad bíblica, por la verdad de Dios. Las iglesias no es para que tú te sientas bien.
El mensaje del tercer ángel hará una obra ¿de qué? De separación, mis queridos hermanos. No se asuste, esta obra no la hago yo, ni la hace esta iglesia. Dice la sierva del Señor, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es ¿qué? Terrible. Su misión es ¿qué? Tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Primero escrito, página 118. ¿Quién va a separar el trigo de la cizaña? El mensaje del tercer ángel. Mire lo que dice Evangelismo, página 171. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra ¿de qué? De separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Qué maravillosa declaración. Eso es lo que está haciendo. ¿Quién va a hacer esa obra? ¿Yo? ¿Esta iglesia? El mensaje del tercer ángel. Mire lo que dice esta declaración, hermano. Esta declaración es muy importante. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Mis queridos hermanos, esto es serio. Tenemos que tomar decisiones hoy. Nosotros no podemos estar entre dos aguas. Tenemos que estar unidos con la verdad y no con el error. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar para este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. ¿Cuáles grandes verdades? Las que acabamos de mostrar en pantalla. Pero noten lo que dice. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo ¿qué? Una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Oh, va a haber muchas personas a decir, aquí esta iglesia está siendo bendecida por Dios. Tuvimos una campaña, se bautizaron 200. Pero mira cómo termina la cita. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando o esté obrando maravillosamente en su favor. Ellos van a creer que es Dios. Cuando en realidad la obra provendrá ¿de qué? De otro espíritu. Porque una iglesia que dice ser del pueblo de Dios rechace todas las verdades que Dios tiene para este tiempo del fin, esa iglesia Dios no la considera como su iglesia. El mensaje del tercer ángel para este tiempo. Ya estamos terminando, no se preocupe. Dice, el mensaje del evangelio para este tiempo está incluido en el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y segundo ángel y que deben proclamarse en todas partes, porque es, ¿qué cosa? La verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Decir que Jesús es amor. Decir que Cristo murió por ti en la cruz de Calvario. Eso es parte del evangelio, ¿verdad que sí? Pero dice claramente esa declaración que ustedes están viendo ahí, que el mensaje del evangelio para este tiempo está incluido en el mensaje del tercer ángel. Tú no puedes dar el evangelio y cortar el mensaje de los tres ángeles. No, hermano. Este mensaje ha de ir hacia adelante con gran distinción y poder. No debe ser nublado por teorías y sofismas humanos. Carta 20, 1900, páginas 5 y 6. Vuelvo y leo 1 Timoteo 3:15, si no se acuerdan del versículo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué cosa. De la verdad. ¿Baluarte de qué? De la verdad. Vamos a ver qué nos dice esta cita. La verdad presente para este tiempo, hermanos queridos, abarca los mensajes. El mensaje del tercer ángel, sucedido al primero y al segundo.
Carta 121, 1900, página 5. Wow, hermanos. Y cuando yo leía estas citas, cuando yo las traducía, porque muchas de ellas, casi todas fueron traducidas del inglés al español, de manuscritos, yo decía, alabado sea el Señor, porque nuestra iglesia está haciendo esta obra, hermanos. Dice, en este tiempo se harán muchos esfuerzos para desestabilizar nuestra fe en la cuestión del santuario, oigan bien, pero no debemos vacilar. Ni un alfiler debe ser movido de los fundamentos de nuestra fe. La verdad sigue siendo verdad. Qué hermosas palabras, hermanos. Aquellos que se vuelven inseguros andarán sin rumbo en teorías erróneas y finalmente se hallarán infieles. Oigan bien, infieles con respecto a las evidencias pasadas que hemos tenido de lo que es verdad. Muchos adventistas hoy no creen en lo que creían los pioneros. Los antiguos hitos deben ser preservados para que no perdamos nuestra dirección. Si nosotros continuamos predicando estas grandes verdades, viviéndolas en nuestra vida diaria y predicándolas al mundo, el Señor nos va a guiar como iglesia. Nunca se le olvide eso, hermano. Carta 395, 1906, año 1906, página 4. Los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestra influencia en la historia profética deben ser cuidadosamente ¿qué? Salvaguardados, para que no sean derribados y reemplazados por teorías que traerían confusión más que luz genuina. Cuando usted oye la palabra confusión, que le puse una línea ahí abajo, ¿qué se nos viene? Babilonia, hermanos. Babilonia no significa confusión. Manuscrito 31, 1896, página 1. Esas verdades, esos hitos tenemos que salvaguardarlos. Si nosotros no los cuidamos como iglesia, eso va a traer confusión. Las verdades que han sido confirmadas por la obra manifiesta de Dios han de permanecer firmes. Que nadie presuma de mover un alfiler o una piedra del fundamento de la estructura. Aquellos que intentan socavar los pilares de nuestra fe, oigan bien, están entre aquellos de quienes la Biblia dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Carta 87, 1905, página 2 y 3. Cuando usted se para en un púlpito de una iglesia adventista y quiere predicar cada una de esas verdades que pusimos allí en la pantalla, y usted es prohibido por el pastor de la iglesia o por los líderes de la iglesia, esa iglesia, mi querido hermano, está removiendo los pilares de la fe que Dios le dio a esta iglesia remanente. Así de simple. Las verdades que se nos dieron después del tiempo transcurrido en 1844 son tan ciertas e inmutables. Y ya vimos que la palabra inmutable, ¿qué significa? No se pueden cambiar. Como cuando el Señor nos la dio en respuesta a nuestras urgentes oraciones. Esas verdades son inmutables, mis queridos hermanos. Las visiones que el Señor me ha dado, oigan bien, son tan notables que sabemos que lo que hemos aceptado es la verdad. Esto fue demostrado por el Espíritu Santo. Luz preciosa de Dios estableció los puntos principales de nuestra fe como los mantenemos hoy. Carta 50, 1906, o sea, año 1906, página 1 y 2. ¿Qué dice Ezequiel 34, 11 y 12? Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, oigan bien, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién es el que va a hacer eso? Dios. Jehová. Dice el versículo 12, como reconoce a su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Juan 10, 26 y 27, ¿qué dice? Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Los que estamos oyendo la voz de Dios somos los que están oyendo la voz de Dios son aquellos que creen en estas verdades que Dios tiene para su pueblo en este tiempo del fin, para su iglesia remanente, y que la están predicando al mundo. Los que no las predican o las que no quieren predicar,
y los que no creen en esas verdades no son parte de las ovejas de Jesús, lamentablemente. La sierva del Señor dijo, dad al mundo el mensaje que el Señor os ha dado. ¿A quién, hermanos? Al mundo. No remuevan un alfiler o un pilar del fundamento de nuestra fe. Prediquen la verdad, tal como ha sido dada por el Señor. Todas estas verdades tenemos que predicarlas al mundo, hermanos. Si lo hacemos, Dios va a bendecir esta iglesia. Carta 279, año 1904, página 9. Elena G. de White, una firme plataforma. Con esto vamos a ir terminando. Dice, vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, dijo ella. Ella vio una compañía, un grupo pequeño, hermano. Esto no es de miles. No se sorprenda cuando vea unos pocos aquí en esta congregación. Esto no va a ser de cientos y cientos de miles y de millones. Ella vio una compañía, un grupo pequeño que se mantenía de pie, bien guardada y ¿qué? Y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. ¿Ve? Esto está hablando del remanente, hermano. Esto no está hablando de las iglesias caídas de Babilonia. Está hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Dios miraba con aprobación a esa compañía, o a esa compañía, ese grupo que se mantuvieron firmes por la verdad. Me fueron mostrados 3 escalones. ¿Cuántos escalones? 3. Los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ¡ay de aquel que mueve un bloque o una clavija de esos mensajes! La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas, oigan bien, iglesia, el destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. ¿Pero qué vio ella? Dice, vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería más segura o más perfecta y la gente mucho más feliz. Oh, no, esto no podemos predicarlo en la iglesia. No, no hay que hablar de estos mensajes son muy fuertes. Hay que tener a las personas felices en la iglesia. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Primero escrito, página 258 y 259. ¿Quiénes son esos algunos, hermanos? Son miembros del pueblo de Dios. ¿Qué ustedes ven ahí en foto, hermanos? ¿Se les hace conocido esa foto? Mire esa literatura que ustedes ven ahí en pantalla. La última advertencia para la tierra. La ley dominical nacional. El anticristo identificado. La ley de Dios. El estado de los muertos. El rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación. Hermanos, estas son las verdades que Satanás odia. Porque todas estas grandes verdades desenmascaran sus engaños. Iglesia, despertemos, por favor. Qué hermosa esa mesa, hermanos. ¿Cómo nosotros no unirnos a esta obra tan maravillosa cuando esta iglesia se esmera por presentar cada una de estas verdades que Dios tiene para el mundo hoy? ¿Se acuerda que en nuestro primer estudio hoy hablábamos que 2 cosas odia Satanás? Bueno, él odia todo lo que tiene que ver con el mensaje del Señor, pero 2 cosas principales, ¿cuáles eran? La ley de Dios y ¿cuál era? La palabra de Dios. ¿Ven ustedes allí, hermanos, ese librito? La ley de Dios. Satanás no quiere que ese libro llegue en manos de las personas. Satanás no quiere que ese libro, la segunda venida de Cristo, caiga en manos de las personas. Porque él quiere que el mundo siga creyendo en el rapto secreto. Panfletos que hablan del sábado, el origen del domingo, la ley de Dios. Y ese panfletito allí,
la enemistad de Satanás contra la ley de Dios. Mire lo que dice el conflicto de los siglos, hermanos. No hay nada que el gran engañador tema tanto. Si hay algo que Satanás teme, ¿qué es? Como el que nos demos cuenta de ¿qué? De sus engaños. Conflicto de los siglos, página 570. Esta cita la leímos hoy en la mañana, Manuscritos Liberados, tomo 1, por Elena G. White. Y con esta cita voy a terminar. Si aquellos que han estado en la iglesia durante semanas y meses no han aprendido la rectitud del camino, si usted, mi hermano querido, todavía no sabe, cuando viene a esta iglesia y no conoce todavía cuál es el mensaje que Dios tiene para esta hora, usted tiene que pedirle al Señor que le revele qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Por qué? Porque dice que han pasado meses y semanas y no han aprendido la rectitud del camino y lo que es ser cristianos, y no pueden escuchar todas las verdades rectas de la palabra de Dios. Dice ella, sería mejor que fueran cortados de Israel. Es muy tarde en el día para alimentarse con leche, hermanos. ¿De qué tenemos que estarnos alimentando hoy? Con vianda, con verdades sólidas para el tiempo del fin. Si las almas de un mes o dos en la verdad que están a punto de entrar en el tiempo de angustia, cual nunca ha habido, no pueden escuchar toda la verdad directa o soportar el alimento fuerte de la rectitud del camino, ¿cómo permanecerán en el día de la batalla? Las verdades que hemos estado aprendiendo durante años deberán ser aprendidas en unos pocos meses por aquellos que ahora abrazan el mensaje del tercer ángel. Manuscritos Liberados, tomo 1, página 33, año 1854. O sea, usted, mi querido hermano, y este servidor quien les habla, si no hemos aprendido la verdad en su totalidad, tenemos que aprenderla rápido en los pocos meses que nos quedan de tiempo en esta tierra. Dios levantó un remanente, levantó un pueblo en esta tierra. Pero Dios va a reconocer solo a ese remanente que esté predicando estas verdades al mundo. ¿Quieres ser tú parte de ese remanente? ¿O quieres seguir tú flotando por el aire como una burbuja, de lugar en lugar, de iglesia en iglesia? Tú tienes que definirte hoy, mi querido hermano, si deseas predicar estas verdades al mundo. Dios te está llamando hoy. Dios quiere que tú seas parte de ese remanente. El remanente que salió de 1844 hasta esta fecha es un remanente que Dios les dio todas estas grandes verdades. Pero si hay una iglesia en esta tierra que tal vez crea en una o dos de esas verdades y ha desechado las demás, esa iglesia no se constituye columna y baluarte de la verdad. Y por lo tanto no es reconocida por el Señor como su iglesia en esta tierra. Yo sé que suena un poco fuerte, pero esa es la realidad, mis hermanos. El Señor tiene un mensaje para su iglesia hoy que tenemos que darlo al mundo. Y es la verdad sempiterna. Y dice ella, no podemos mover ni una clavija ni un alfiler de esa plataforma de Dios. No puede ser cambiada. Que Dios te bendiga en esta hora. Que Dios nos ayude a ser parte de este remanente. Que nos afirmemos más en la verdad. Que apoyemos la obra que aquí se hace. Y que podamos ser verdaderamente hijos e hijas de Dios. Creyentes en estas verdades. Las podamos vivir en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y las podamos dar al mundo allá afuera que está pereciendo en delitos y en pecados. Vamos de rodillas para terminar, hermanos queridos, con una palabra de oración.
Bondadoso Dios, en esta hora suplicamos, Señor, que usted tome control de nuestras vidas. Padre Santo, sabemos que usted le dio muchas verdades, grandes joyas de verdades puras a esta iglesia remanente. Tristemente, muchas de estas verdades ya no se están predicando en las iglesias del profeso pueblo de Dios en esta tierra. Muchas de estas verdades han sido vetadas por los pastores, por los líderes de estas iglesias. Muchas de estas personas que llegan a estas iglesias y quieren predicar estas verdades, lamentablemente, Señor, son puestos a un lado. Son vistos como alarmistas. Padre Celestial, ayúdenos a seguir trabajando en esta obra, en esta iglesia. Nos sentimos agradecidos, Padre, porque en esta iglesia que usted ha levantado en esta ciudad, nos hemos propuesto predicar cada una de estas verdades que identifican a la iglesia remanente en el tiempo del fin. Cada una de estas columnas que Satanás ha querido remover, nosotros queremos ponerlas en alto. Queremos pedirle su ayuda, su dirección, Señor, para que usted bendiga la obra de esta iglesia. Estas verdades que Satanás odia tanto, Señor, que están siendo distribuidas, bien sea allí en el pulguero o en el flea market, o predicadas a través de la radio o otros medios del internet, le suplicamos que usted nos siga bendiciendo como iglesia para que podamos seguir haciendo la obra que usted nos ha mandado a hacer como iglesia remanente. Padre, gracias por su amor y misericordia. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes.